A partir de ahora, la reunión esta está siendo grabada, por si alguno de ustedes después quiere volver a escucharla. Va a estar subida junto con los videos de las sesiones anteriores, como video de YouTube. Y bueno, les doy la bienvenida a todos, les agradezco acompañarnos y especialmente al doctor Gerardo Söding, y le pregunto al doctor Paul Warszaski, presidente de la Fundación, si quiere decir algo, saludar. Yo preferiría despedirme al final. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, con la doctora Andrea De Vita vamos a co-coordinar después la conversación. No la escuchamos, señora María Lucrecia, está muteado el micrófono. Ahora sí. Sí. No, buenas tardes. De Gualeguaychú, Entre Ríos. Bienvenida, qué lindo. Bueno, estaba diciendo recién que ahora vamos a escucharlo al doctor Gerardo Söding, que es vicerrector de la Facultad de Teología UCA y que, bueno, generosamente ha accedido a brindarnos su tiempo, nos va a hablar sobre la palabra de Dios y luego vamos a tener una conversación en base a lo que en cada uno de nosotros vaya generando el tema y cómo lo expone el doctor Söding. Y esa conversación posterior la co-coordinaremos junto con la doctora Andrea De Vita. Así que, si les parece bien, doctor Söding, lo escuchamos. Muy bien. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto, es un honor y es un tremendo desafío ponerse a conversar de verdad, porque supone asumir el riesgo de la palabra. Tomar la palabra es un riesgo. Muchos optan por un silencio que no los compromete. Pero bueno, aquí estamos asumiendo el riesgo de tomar la palabra y generando un compromiso que nos da gusto asumir. Desde ese lugar prefiero, más que presentarme con algún título, saberme discípulo de la palabra, testigo en todo caso de lo que la palabra con mayúscula va haciendo en la historia y en la vida de las personas. Una de las funciones, ustedes seguramente lo saben y lo comparten en otras instancias del ministerio sacerdotal. Soy sacerdote de la Iglesia Católica, tiene que ver con la palabra, el servicio de la palabra, tomados por la palabra, marcados por la palabra. Estamos llamados a servirla, a ofrecerla, a compartirla, a reconocerla y, en tanto y cuanto nos sea dado por el Espíritu, hacerla crecer. Parece increíble hablar con categorías tan personales de la palabra con mayúscula, pero ese es el modo que ha tenido la propia palabra para decirse con categorías personales. Entonces quisiera partir de lo que quizá tenemos más en común, además de la humanidad y el afecto que nos une, que es una palabra que hemos recibido como testimonio de una palabra que viene de otra instancia, que somos conscientes de no haber producido desde nosotros, sino de haberla recibido como un don, como ¿Se congeló? Sí. Parece que se congeló. Padre Söding, se congeló la imagen y nos quedamos sin el audio, súbitamente. Esperemos
Sí, debe haberse cortado el Wi-Fi suyo, padre Söding. No sé si usted me oye. No sé si Esperemos no sé si él escucha, Marcelo, porque... Sí, escuchó, salió y seguramente va a Ahí volver a está. entrar en un minuto. Fantástico. Yo mientras tanto voy a buscar mi teléfono para llamarlo a ver qué pasa. Discúlpenme, ya vengo. Por favor. Hola, Tilio. Hola, hola, Joel. ¿Qué tal tanto tiempo? Me alegro de verte. Se te ve bien. Igualmente, ahora estamos en un lapso que se cortó la comunicación con el padre Söding, y bueno, así que tratamos de recuperar. Sí, Marcelo está tratando. Ya comenzó la disertación. Acaba de comenzar, acaba. Mirá. Ahí está, Sí, ahí está el padre Söding. Yo quería comunicarme con la notebook, pero no logré y por eso ahora estoy tratando de conectarme con el celular. Todavía no logro terminar. Bueno, esto que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hay interrupciones en la palabra, en la comunicación con la palabra. Perdón, puede volver a pasar, no hay ninguna garantía. Eso es el riesgo de la comunicación en este orden. Bueno, entonces, retomo la intención. Hablar de la palabra significa ya muy en términos iniciales, hablar de el riesgo de la libertad y de la posibilidad de que se dé un encuentro, una comunión, una recepción, o de que se niegue, se arruine, se aniquile un vínculo. La palabra puede construir o destruir. La palabra puede crear o aniquilar. La palabra puede decir bien, bendecir, o decir mal, maldecir. La palabra nos hace, nos rehace, nos levanta o nos hunde, nos excluye, nos desaparece. Aun cuando muchos pretendan hacernos creer que estamos en una civilización de la imagen y que, como dicen tantos, una imagen vale más que 1000 palabras, todavía sentimos el dolor que nos han provocado en nuestra historia ciertas palabras y el bien que nos han hecho otras palabras. Está grabado en nuestro cuerpo una memoria corporal de los efectos de la palabra. Quizá del canto que cantaba nuestra madre cuando estábamos gestándonos en su seno, o el grito de alguien que quiso excluirnos de su propia vida. El eco del silencio o del mutismo que a veces hemos provocado o recibido, queriéndonos de alguna forma también volver a dar o negar la humanidad. Podríamos multiplicar tantos ejemplos sobre la fuerza
que tiene la palabra, que tuvo y que tiene, y la fuerza que tiene la mentira, el silencio, el mutismo. En este mundo, entonces, de comunicación, de comunión o de incomunicación y exclusión, nosotros creemos, y eso es parte de nuestra fe común, que Dios ha irrumpido personalmente, que no se ha quedado desde lejos contemplando lo que hacíamos con el don que Él nos dio desde el principio, que es la palabra. El ser humano es un ser de lenguaje, sino que ha arriesgado su propia presencia diciéndose, diciéndonos, invitándonos. Eso luego ha sido recibido y puesto por escrito, y hoy nos llega en común y luego en tradiciones diferentes a través de textos que, atestiguándola, rápidamente identificamos con la palabra de Dios. Voy a hacer algunas matizaciones posteriores, pero quisiera empezar entonces por allí. ¿Qué nos dice en medio de tantas palabras la Escritura que reconocemos en conjunto, en común, como palabra de Dios? Voy a empezar entonces por alguna referencia a la Biblia hebrea, que los cristianos reconocemos como el Antiguo Testamento. Ya lo sabemos esto, no quiero dedicar demasiado tiempo a esto. Voy a compartir, espero que no se arruine todo. ¿Podré compartir pantalla un momento? Sí, ¿no? Vamos a ver. A ver si me lo permite. Sí, ahora sí. Entonces vamos a ver aquí. Gracias. ¿Ven algo allí en la pantalla? ¿Se ve suficientemente bien o amplío un poco más? A ver. ¿Sí? ¿Se ve con claridad suficiente? ¿Sí? Bien. Sí. Bien, gracias. El sustantivo dabar, el dabar, aparece en la Biblia hebrea 1500 veces. 1500 veces. El verbo en piel, diver, decir, casi otro tanto. El otro verbo de hablar, más extendido, 4500 veces. 400 veces referido a Dios. La expresión compleja, devar Adonai, la palabra del Señor, que quiso ser la propuesta del título de esta comunicación, como frase técnica, aparece 241 veces, sobre todo en Jeremías y Ezequiel. Es decir, que tenemos un texto donde Dios, que tiene nombre, habla. Quizás sean dos de las características más significativas. Un nombre elusivo que no se deja encerrar, pero tampoco queda en un absoluto anonimato, y el riesgo de la palabra. Dios es alguien que habla, que nos habla. Su palabra se va configurando, y pose simplemente algunos textos que nos la hacen ver casi en sí misma, como si tuviera entidad propia, dice el final de la segunda parte del libro de Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. La palabra como enviada por Dios para cumplir su misión, fecunda como la lluvia y la nieve para dar alimento. Envía su mensaje a la tierra, dice el Salmo, su palabra corre velozmente, reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza, arroja su hielo como migas y las aguas se congelan por el frío, da una orden y se derriten, hace soplar su viento y corren las aguas.
una palabra que casi en sí misma, enviada por Dios, realiza una misión en la creación y en la historia. Desde este lugar entonces quiero recordar algunos modos en los cuales en la tradición bíblica del Antiguo Testamento Dios se da a conocer, dice su deseo, su designio. Los enumero simplemente como recuerdo y hago una puntualización con algunos de los muchos ejemplos que se podrían poner. El primero son los sueños. Algunas veces los sueños hacen conocer la voluntad de Dios. Ahí tenemos simplemente un ejemplo de la historia de Abraham en el libro del Génesis, en el capítulo 20, cuando Abraham, para no tener problemas, hizo pasar a Sara, su esposa, como su hermana, y entonces el rey de Gerar mandó que se la llevaran, pero esa noche Dios, que estaba preservando a su elegido, se le presentó en sueños a Abimelech y le dijo: tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Y luego de interpelar a Abraham, nuevamente Dios le responde en un sueño: yo sé que lo hiciste de buena fe, por eso yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Los sueños, que a veces comunican una palabra de Dios. En el libro de Samuel, cuando Saúl, desesperado, ya en su última confusión, va a buscar a Samuel para perturbarlo, le dice: ¿por qué me has perturbado? Y le responde Saúl: es que estoy en un grave aprieto, los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni en sueños. Por eso te llamé, para que me indiques lo que debo hacer. Recordaremos la historia de José, el señor de los sueños, como lo llamaban sus hermanos, para escuchar e interpretar a través de los sueños también los designios que Dios tenía para él. Primero, los sueños. Esto se mantiene, aunque poco a poco va dejando lugar a otra forma más concreta de la palabra del Señor. Otro medio son los, vamos a decir así, las suertes. Echar a suerte. Es muy difícil reconstruir qué era el efod en el cual el sumo sacerdote tenía los urim y tumim, que eran un modo de consultar a Dios. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo del libro de Samuel, cuando hay un pecado en el pueblo y hay que determinar quién es el culpable, y entonces se va haciendo por separación. Saúl le dijo a todo Israel: ustedes se quedan de un lado, yo y mi hijo Jonatán del otro, y entonces le dice a Dios: Dios de Israel, danos una respuesta exacta, y tiran las suertes. Y como una taba, como un cara o seca, la suerte va diciendo de este lado o de este lado. Primero cayó sobre Saúl y Jonatán, el pueblo queda libre, y luego entre Jonatán y Saúl, y la suerte cayó sobre Jonatán. Ustedes vean cómo sigue la historia. Pero este es un modo en el cual buscaban conocer la palabra de Dios, el juicio de Dios, la voluntad de Dios sobre su propia situación. Sueños, suerte. Poco a poco llegamos al momento culminante y al medio fundamental a través del cual Dios comunica su palabra, que son los profetas. Sin ser exclusivo, es característico de la revelación bíblica, bien lo sabemos, tener que escuchar a alguien que, enviado por Dios, dice una palabra que viene de él. El versículo que sintetiza la forma de comunicación está en Jeremías 18:18. Los enemigos están tramando un plan para sacárselo de encima, y para decir: no pasa nada si lo eliminamos, dicen así: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Los tres grupos: sacerdotes, sabio, profeta, cada uno con una forma de aportar a la sociedad: instrucción, Torá, consejo y palabra. No va a pasar nada. Inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Jeremías, en cambio,
nos transmite qué significó la palabra de Dios para él. Texto apasionado de las llamadas confesiones, donde escuchamos a alguien que dice así: tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Es un motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar violencia, devastación, porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar, no hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Tremenda lucha del profeta, que tomado hasta los huesos, quemado hasta los huesos por una palabra, no puede no hablar, aunque tener que hablar en su nombre le genera esto, el oprobio y la afrenta, la burla todo el día. De modo solemnísimo, Isaías cuenta lo que significó la fuerza de la palabra para todo su largo ministerio cuando compone el relato de su vocación, que tanto conocemos. En el templo, él estaba en el ambiente sacerdotal y tiene la visión de la gloria de Dios. Santo, 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 Kadosh, 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 gritan los seres de fuego, tiembla la casa, todo tiembla y el hombre se siente perdido. ¡Ay, ay, ay de mí! Y se concentra en el órgano de hablar, los labios. Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, mentirosos, falsos, hipócritas. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas por encima del altar, lo hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. El profeta de labios quemados, ese es Isaías. El profeta de labios quemados, quemados por la gloria del Señor, que lo purificó y después lo envió, invitándolo primero, y él respondiendo: aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. ¿Alguna vez no habrá profecía? Y Amós anuncia la sed. Vendrán días en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro, irán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Es indisponible. La progresiva disminución de la profecía genera esta necesidad, esta sed. Bien, los sabios también van encontrando una manera de interpretar el lugar de la palabra de Dios. No quiero excederme en esto, tomo simplemente un texto del libro de la sabiduría, un libro escrito en griego, muy cercano al inicio de la era común, cuando con un midrash de la gesta del Éxodo dice así: en la noche de la muerte de los primogénitos, cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas, silencio, y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, como un guerrero implacable en medio del país condenado al exterminio, empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable. La palabra como espada que desciende para hacer la justicia de Dios frente a los enemigos opresores de su pueblo. Bien,
dejo de compartir un momento y pregunto, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se sigue la idea? ¿De acuerdo? ¿Estamos en esto? Medios Sí. de comunicación, ¿sí? Bien. Entonces, esto, por supuesto, estoy acentuando la comunicación desde un lugar que es Dios, pero claramente desde el otro lugar siempre está el Shema, escucha. Ojalá hoy escuchen una y otra vez. El Señor va hablando, va manifestando profetas, sabios, sueños. Moisés, el grande entre los grandes, hablaba cara a cara con Dios como un hombre, un humano con su compañero, con su amigo, y de esa comunicación íntima con Dios brota una palabra que tiene para decir a su pueblo, allí mediando entre el amor, la misericordia poderosa de Dios y el pecado y la infidelidad del pueblo, constantemente llevando la palabra de uno al otro y volviendo en su función de mediación. Nadie como él, termina diciendo el Deuteronomio, con ocasión de su muerte en la última escena de la Torá. Hombre de palabra, hombre de poder, Moisés. Bien, en esto entonces voy a retomar alguna cosa. ¿Cómo venimos de tiempo? Venimos todavía tenemos un poquito, ¿sí? Vamos a ver qué hace la palabra. Entonces vuelvo por un momentito a esto que preparé y comparto qué hace la palabra con mayúscula, la palabra de Dios. En primer lugar, crea un vínculo, hace una alianza. En el Sinaí, según el libro del Éxodo y luego recordado por el Deuteronomio, Dios que ha liberado a su pueblo, porque con los esclavos no se puede hacer alianza, primero hay que ser liberado para luego comprometer la libertad, la voluntad. Entonces allí, recordando lo que Él ha hecho por ellos, les propone una alianza que crea este vínculo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y el cauce de esa alianza son las 10 palabras. No voy a llamar los mandamientos, me voy a mantener con lo que el texto dice, 10 palabras, y no voy a enumerarlas en detalle. Quiero simplemente decir que la alianza no se gestó con un acto intemporal en un silencio sagrado, sino que puso en juego palabras que hubo que escuchar viniendo de Dios y palabras que hubo que responder. Sí, escucharemos y obedeceremos, obedeceremos y escucharemos. Luego hubo que sellarlo con un sacrificio, la sangre derramada sobre las dos partes, indicando el compromiso que se asume. Pero es comprometer la palabra, es dar la palabra y darla a costa incluso de la propia vida. Ese es el signo de la sangre, ¿no? Comprometerse en un pacto de sangre por la fidelidad a esa palabra. La palabra crea vínculo, hace alianza. La palabra comunica un mensaje. Muchas veces aparece en la fórmula del mensajero la introducción. Así dice el Señor. No yo, no Jeremías, no Isaías, no Amós, no Oseas. Los profetas sienten la necesidad de decir, no soy yo no quería venir, yo estaba haciendo otra cosa, pero alguien me tomó, me puso acá y me dijo lo que tenía que decirles. Oráculo del Señor, Nahum Adonai, diciendo esto. Siempre la fórmula es la palabra en singular. Muy rara vez aparece sin el artículo una palabra. La palabra es el modo habitual y parecería sugerir que de parte de Dios hay una palabra. Es siempre la misma, pero que se va adaptando a la situación de su pueblo, que va encontrando el modo, el
tono, el contenido, según lo que su pueblo necesita. Por eso habitualmente, antes del exilio, es una palabra de amenaza, de condena, de juicio. Esto es muy significativo porque la mayoría de las profecías del entorno cultural, Mari, por ejemplo, son siempre prometedoras de augurios, de buenos augurios. En cambio, la palabra de los profetas, uno puede pensar en los 4 grandes del siglo VIII, Amós y Oseas en el norte, Isaías y Miqueas en el sur, son palabras tremendas. Son una manera de decirle al pueblo, si siguen así, no van a sobrevivir. El modo en el cual están viviendo los va a llevar a la muerte. Conviértanse, cambien. Ustedes han escuchado la palabra de Dios, saben lo que Él espera de ustedes. Vivan en la fidelidad, obedezcan. Y entonces, como no escucharon, no obedecieron, primero cayó el norte bajo los asirios, luego cayó el sur bajo los babilonios, y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, la palabra, a través de los profetas, fue a buscar a los exiliados y les habló palabras de consuelo. Y entonces aparecen los grandes oráculos de la consolación. Nahamú, Nahamú, a mí, Omer Adonai, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, Isaías 40. Como la palabra dice el amor según la situación de aquel que la tiene que escuchar. El riesgo de perderse necesita la fuerza de una advertencia que sea una amenaza. El riesgo de desaparecer por la propia culpa, por el peso del pasado, por la falta de horizonte del futuro, necesita una palabra de aliento, una palabra de resurrección, una palabra de vida, una palabra de perdón hacia lo vivido antes y de promesa hacia lo que está hacia adelante. La palabra exhorta, compromete. La palabra se hace ética, se hace ley, no solo instrucción, no solo proverbio, se hace precepto, se hace mandamiento, se hace exigencia de compromiso. La palabra ejecuta la voluntad divina en la creación. Por ejemplo, el Salmo 33, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos, Ruach, Dabar, juntos, en la obra creadora, en la historia de su propio pueblo, dice Isaías 24, un texto apocalíptico. La tierra es arrasada, sí, arrasada, saqueada por completo, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La palabra del Señor hace la historia de Israel. No, quizá no esté de más recordar que lo que en los textos griegos llamamos libros de los reyes, creyendo que la historia la hacen los que tienen el poder humano, sean reyes de Judá, sean reyes de Israel. Para la tradición judía son libros de los profetas, porque la historia la hace la palabra de Dios. Y los protagonistas son más bien Elías, Eliseo y los que vienen después, dentro de una misma historia que puede ser también leída, interpretada desde este lugar. La historia de Israel y también la historia de los otros. Sofonías, ay de los habitantes de la liga del mar, el pueblo de los quereteos, la palabra del Señor está contra ustedes. Canaán, tierra de los filisteos. Y en pleno exilio, el Señor, el Dios de Israel, le habla a su ungido Ciro, el rey de Persia, a quien no conocen, y le dice, te tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones, desarmar a los reyes, abrir ante él las puertas de las ciudades, yo iré delante de ti, yo haré saltarlos, te daré tesoros secretos y riquezas escondidas para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. La palabra del Señor en la creación, en la historia de su pueblo y de todos. Estamos hasta acá, texto magistral que introduce, condensa y despliega esto es, y nos podríamos quedar mucho tiempo,
la página introductoria de la Escritura, el capítulo 1 del libro del Génesis. Allí donde en el principio, en el principio del crear, de la creación, todo era caos y confusión y la Ruaj aleteaba, versículo 3, Vayehi Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, Vayomer Elohim, y dijo Dios, Vayomer Elohim, Yehi Or, sea luz, Vayehi Or, y hubo luz. La palabra creadora que separa la luz de las tinieblas. Y luego repitiendo 10 veces con variantes las 10 palabras de la creación, haciendo un eco de las 10 palabras de la alianza, dicen la fuerza creadora de un Dios que habla, separando, abriendo espacios para la vida. Como la creación separa la luz de las tinieblas, separa las aguas superiores de las inferiores para que aparezca la tierra, separa el mar de la tierra firme y separa las especies para generar el jardín donde el humano pueda vivir. Y cuando ese humano suyo está frente a la muralla del mar, vuelve a separar para que la tierra seca permita que su pueblo pase. Creación y alianza, Génesis y Éxodo, las palabras de la vida que separan para poder hacer alianza, que eliminan la confusión y la oscuridad para generar el espacio de la luz y de la vida. Tanto más podríamos recordar, celebrar, cantar como eco de la palabra de Dios ya en la Biblia hebrea, en nuestro testamento común. Pero quisiera, si me permiten unos minutos, todavía hacer un paso hacia lo que los cristianos que provenimos de este origen común hemos comprendido y recibido acerca de Jesús en relación con la palabra. Así que me permiten mostrarles solo algunos textos más como para entrar en el Nuevo Testamento y luego conversamos. Así que aquí estamos, seleccioné solo algunos claramente, a ver cómo estamos. Sí, aquí, vamos de nuevo. El prólogo, por decir así, de la llamada carta a los hebreos, que como recordaba mi gran maestro, ni es carta, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos, pero no importa. La introducción son 2 versículos, en realidad son 4, en una frase elegantísima, en un griego extraordinariamente cuidado, dice así: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. El sujeto es el mismo, Dios, y la acción es la misma, habló y habló. El mismo Dios, en un mismo deseo de comunicarse, de establecer una alianza, una comunicación, antiguamente a nuestros padres por los profetas, de modo múltiple y diversificado. En este tiempo final, creemos los cristianos, de modo concentrado en su Hijo, un Hijo, dice literalmente el texto griego, en quien la herencia de todas las cosas se ha hecho realidad. Esto permite la continuidad y a la vez la novedad entre los 2 testamentos, tal como los recibe la Biblia cristiana. Esta palabra se hace luego un mensaje
para llevar a todos una predicación de los apóstoles, de los misioneros, de los testigos. Y aquí tenemos un solo texto, el más antiguo texto cristiano de nuestra Biblia, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el año 50 aproximadamente, y Pablo está recordando lo que ocurrió cuando él, Silvano y Timoteo llegaron a Tesalónica, huyendo de una persecución que venían desde el norte, y fueron recibidos. Y entonces anunciaron allí la palabra, y Pablo recuerda qué pasó. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes los que creen. No como un mensaje que memorizan, sino como una palabra que actúa, que obra, que crea la comunidad y que hace resonar esa palabra para otros. Finalmente, el texto más profundo en nuestra tradición acerca de la palabra es lo que llamamos el prólogo poético del cuarto evangelio, que se remonta a un principio anterior a la creación, el equivalente de Génesis 1, que estaría en el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, pero Juan se remonta a un principio anterior a ese principio y coloca en Dios, junto a Dios, hacia Dios, el logos. Logos en griego, eco de las dos tradiciones. Del Génesis, el dijo Dios y así sucedió, la palabra, Dios que habla, y la sabiduría, que en la reflexión sapiencial había adquirido una entidad, una personificación, que la ponía antes incluso de la creación del mundo como compañera en la obra creadora de Dios. Palabra y sabiduría unificadas están aquí recogidas en un eco, en un principio anterior a todo principio. Esa palabra, ese logos, creemos los cristianos, se hizo carne. Hologos, sarx, egeneto, la palabra, se hizo carne y habitó, puso su tienda, el skenosen, la tienda skené, eco, y además feliz coincidencia con el shakan, habitar, la shekinah de la tradición judía, y esto ha mostrado, dice el autor, a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es un Hijo único, un Dios único que está en el seno del Padre. Bueno, perdonen este torrente, pero creo que como gran panorama nos puede ayudar. Estamos hablando de una palabra hablada, estamos hablando de una palabra vivida. Esta palabra, por supuesto, luego se ha hecho texto, letra, se ha hecho libro, códice, y llega hasta nosotros con la fijación, que es un límite y un regalo a la vez, y la posibilidad de que en el espíritu pueda volver a ser aquello que en el principio fue voz, col. Voz no es idéntico a palabra. La voz tiene color, tiene calor, la voz tiene cuerpo. Hay que ponerle el cuerpo a la palabra para que se haga voz, para que llegue a un oído, tiene que hacerse voz. La fe no es leer, es escuchar y es responder a alguien que habla. Aprender a leer un texto, escuchando una voz que nos habla, es el gran desafío de una tradición que en ese texto reconoce el testimonio de Dios. Bueno, hasta acá quería simplemente compartir esto. Habría muchísimo más para decir, ustedes se dan cuenta, este es un tema que me apasiona desde hace mucho, me da
me hace morir y resucitar, disculpen, pero es así. Me juzga y luego me rehabilita cada día, ¿no? El Señor cada día despierta mi oído, decía el servidor en Isaías, que el texto es, en realidad destapa, perfora mi oído, para que yo pueda decir una palabra al abatido. Me encanta. Si el Señor no perfora mi oído, no lo destapa, yo no voy a poder decir una palabra al abatido. De allí viene la posibilidad de decir al abatido una palabra verdadera, una palabra luminosa, una palabra que clama y quiere realizar la justicia aquí. Bueno, gracias por este rato. Ahora con todo gusto conversemos, conversemos todo lo que quieran. Ahora compartimos la palabra. Sí. Compartimos la palabra, pero también dando un momento para que sedimenten las palabras, porque si no, yo por lo menos quedé sin palabras por ahora. Hay que dejarse un tiempito para que sedimenten las ideas en uno. Sí, sí. Rubén, Pero por supuesto, sí, Rubén Andrea. Darío levantó la mano. Profesor, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Profesor Soding, profesor. Una consideración hiciste al inicio, que había, no sé si relacionaste con dar la palabra, tomar la palabra, sí. Y lo relacionaste con el miedo, la responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Me podés repetir un poquito más de vuelta? ¿Un poquito? Sí. Creo que parte de una fenomenología, pero creo que además es una cuestión histórica. La cultura antigua estaba basada en la palabra. Uno tiene que pensar que había poquísima gente que podía leer y escribir. Los pactos de convivencia eran pactos de palabra. Por lo tanto, quien tenía el poder de decir la palabra pública tenía una responsabilidad también. Podía oprimir o podía habilitar, digamos así. Me parece que por eso en la Biblia hay tantas advertencias contra los mentirosos y tanta condena contra los traficantes de la palabra, los que venden la palabra, los que trafican. Es horrible la palabra traficar para la palabra, pero sabemos lo que esto significa, ¿no? Y entonces, todo el tiempo, o por lo menos en cantidad de veces, Dios le tiene que decir a sus enviados: no temas, habla, no temas, habla, no te calles, porque si vos te callás, y ellos perecen, te voy a pedir cuenta a vos porque no hablaste. En cambio, si vos hablás y ellos no te escuchan, le voy a pedir cuenta a ellos, pero vos habrás salvado la vida. Hay una responsabilidad de palabra. Quien ha recibido la posibilidad de ver y de hablar, tiene que hacer la justicia. Y eso tiene que ver con un ejercicio de palabra. También con un silencio, ¿no? Cuando los amigos de Job llegan de lejos porque se enteran y ven el estado en que está, se rasgan las vestiduras y permanecen 7 días en silencio, porque vieron el tremendo dolor de su amigo. Entonces hay que hacer silencio, hay que hacer silencio. Tiene que ver con cuándo hablar y cuándo no. Los libros sapienciales tienen cantidad de advertencias sobre este modo, pero hay una cultura de la palabra que hace una manera de relacionarse en esa sociedad, en esa cultura. No sé si contesté algo, pero por lo menos por acá vamos, ¿no? Creo que eso, por supuesto, es aplicable en tantos otros ámbitos, ¿no? Quien tiene hoy la palabra, quien la toma, quien se le da, quien no es escuchado, a quien ni siquiera se le pregunta, tiene mucho que ver con empoderar, con visibilizar, y todos estos verbos que parecen tan modernos,
pero que ya están exactamente en la tradición bíblica, ¿no? Sí, en esa línea te preguntaba eso porque, ¿cómo lo considerás vos, de tu mirada, y bueno, y los otros participantes también? ¿No hay una pretensión, o siendo una pretensión, no es absoluta esa pretensión de una religión, de otra, de un grupo, de pretender tener la palabra y decir la palabra de Dios? ¿No hay algo, no sé cómo llamarle sin ofender, obviamente, No, sí, ¿no? sí. No, no. Eh, hay algo, hay que ser muy atrevido para decir estoy diciendo las cosas que Dios quiere. Hay que Sí, tener algo especial, ¿no? En eso me quiero sí, referir. sí, sí, perfecto, perfecto. Si querés te digo simplemente alguna cosa. Jeremías lo dice porque no puede no decirlo. Él no tiene opción. No tiene opción. No puede ni siquiera plantearse. Dice, yo quería callar, pero no puedo. Algunos tienen, algunas, porque esto es en general, ¿no? Pero quiero decir, tienen tal experiencia que no pueden callar. Porque lo que han vivido, no pueden negar lo que han vivido. No pueden negar la experiencia que han tenido. Por supuesto que esa experiencia no implica que necesariamente eso sea verdad. Hay que hacer porque uno puede, porque hay falsos profetas, no hay una palabra para falso profeta, la palabra es siempre profeta. Si el profeta es verdadero o es falso, lo tiene que discernir la comunidad, y no es nada fácil saber si está hablando de Dios o está hablando por su cuenta. Entonces, que una palabra sea dicha no implica, por el solo hecho de ser dicha, que deba ser reconocida como viniendo de Dios. Es un grandísimo problema esto, grandísimo. ¿Quién discierne la inspiración o la proveniencia de una palabra? El Antiguo Testamento pone algunos criterios, pero ninguno es definitivo. Si después se cumple lo que dijo, era de Dios. Bueno, pero mientras tanto, porque mientras tanto hay que seguir. ¿Y cómo seguimos? Bueno, si es coherente entre su conducta y lo que dice la Torá, como la Torá es reconocida, entonces, o sea, si es una persona recta, diríamos, honesta, es más probable que no mienta cuando dice esto. Eso en cuanto a la experiencia personal. Y lo otro te diría, yo diría que es una cruz de los místicos, eventualmente de los teólogos, y es que hay que hablar de lo que no se puede hablar. Este es el gran problema, porque hay que hablar, pero propiamente hablando no se puede hablar de Dios, no se puede, porque es Dios, no se puede. Ahora, si me callo, aparecen los ídolos, presentándose como dioses. Entonces, por lo menos tengo que decir, pues, eso no. ¿Y quién sos para decir que no? Bueno, y genera este gran problema. Así que esto es una cruz. Uno a veces quisiera callarse y no decir nada, pero por otro lado hay que hablar. Y todo lo que se diga es un balbuceo remoto del cual hay que tener mucha conciencia, mucha humildad para decirlo, y mucho riesgo de decir, otros tendrán que ver, otros, siempre son otros, tendrán que verificar, tendrán que decidir, ¿no? Y a veces se discierne mal, se dice mal, y se provocan errores bueno, pecados y violencia, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, Pero no. sí. Así que sí, ¿qué vamos a hacer? Pues por ahora esto es lo que, mucho más se podría, pero esto es lo que... Así que tener la palabra, a mí me gusta decir, es la palabra que nos tiene, no la que nosotros tenemos. Los Hechos de los Apóstoles cuentan un discurso de Pablo, cuando se está despidiendo de los presbíteros de la ciudad de Éfeso en el puerto, porque no tiene tiempo de entrar a la ciudad. Y dice, yo los confío a la palabra de Dios que tiene fuerza para construirlos. Y nos lo recuerdan siempre a nosotros, ¿no? No es que a ustedes se les confió la palabra, sino que ustedes son confiados a la palabra. El principio vital más fuerte es la palabra, no ustedes. En todo caso son llevados por esa palabra.
Pero bueno, también con la palabra se puede caer en la idolatría, en la manipulación, en los juegos de poder. Con esto que mencionabas, de Jeremías, que no podía callar la palabra. Exacto. Que salía Pablo de Tarso, también tiene, ¿no? Ay de mí, si no digo la palabra. Ay de mí si no digo la palabra, ay de mí. Ay de mí. Y dice, si esto lo hiciera por algún motivo mío, por ganancia, por lo que sea, pero yo no puedo, porque a mí me mandaron. Y vaya el cambio que él siente que se produjo en su vida, ¿no? De perseguidor a anunciador, fue un cambio tremendo. Y él se pone como ejemplo del cambio que provoca Dios en una persona. Y entonces dice, bueno, no dice sean como yo, pero dicen, miren, si yo, siendo lo que era, soy lo que soy, también ustedes pueden cambiar. Esta es la propuesta paulina, digamos así, ¿no? Se pone como testigo de una conversión, no es conversión propiamente, pero de un cambio de vida que para él fue muy importante. Lo hizo ser quien fue. ¿Sí? Guillermo. Sí, adelante, Guillermo. Gracias. Bueno, soy Guillermo de Tucumán y pertenezco a una comunidad que se llama Convivencias con Dios, una comunidad carismática. Gracias, Padre Soding, porque de verdad la riqueza, la transparencia han sido altísimas y bueno, hemos bebido realmente una primera agua con usted. Muchas gracias. Quería hacer una referencia que no es muy común dentro de la Iglesia, y es que el uso y la vigencia y el poder de la palabra, que en este movimiento universal, que es la renovación carismática, para nosotros, básicamente, el don de ciencia ejercido, ya sea por la profecía o la palabra de conocimiento, y discernido por la comunidad estrictamente, muestra, y me ha mostrado, y a varios de los que estamos acá que pertenecen al movimiento carismático, nos ha mostrado el poder de la palabra hoy. Porque históricamente se puede decir mucho del poder de la palabra. Por supuesto que los sacerdotes conocen el tema porque al llevarla puntualmente y en su rebaño se dan cuenta diariamente de eso, en ellos y en el resto. Pero los laicos no tenemos, salvo en los casos que estoy diciendo, la experiencia diaria de lo que significa la palabra. Y de verdad que yo doy testimonio de lo que la palabra de Dios en el ejercicio de nuestro ministerio como laicos, la contundencia de la acción de Dios a través de la palabra es, no diría diaria, pero sí diría cotidiana, ¿no? Porque buscándola siempre la encontramos, pero de verdad, con discernimiento serio, comunitario, está llenos de profetas, estamos llenos. Es decir, hoy también se cumple de un modo palpable y poderosa esa palabra que usted, Padre, nos ha definido tan ricamente. Gracias, nada más. Gracias, Guillermo. Gracias. Sí, yo tendré que dar testimonio de cuántas palabras de vida auténtica, gente muy sencilla, que no ha estudiado, no ha tenido posibilidad de profundizar, dice casi como si fuera obvio, y están comunicando una experiencia de poder, de un poder que es amor, ¿no? Quiero decir, ahí me parece que tenemos una experiencia de poder que es siempre ambigua entre nosotros, ¿no? El poder puede ser para hacer crecer, pero generalmente asociamos poder con algo que desde arriba puede aplastar, ¿no? Por eso me gusta más pensar en un amor. Palabras de amor,
el amor es poderosísimo, ¿no? Y levanta. Bueno, todos podríamos poner tantos ejemplos de gente muy sencilla que sostiene la vida con palabras de amor. A veces no hay más que palabras, pero esas palabras alimentan. No solo de pan vive el hombre, sino también de palabra, la que viene de Dios y la que Dios suscita para decir unos a otros, ¿no? Sigo contando con vos, no importa, estoy acá pase lo que pase, contá conmigo, ¿no? Que sostienen la vida y la hacen crecer. ¿Sí? Amén. Sí. Gracias, Padre. Nada, ustedes. Casi los invito a tomar la palabra. Bueno, si no hay nadie antes. Joel, Quisiera decir adelante. algunas, sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Padre, Soding, que nos ha ilustrado muchísimo. Y sobre eso quisiera, bueno, me ha traído muchísimos pensamientos, pero quisiera recordar algunas cuestiones en el judaísmo que nosotros hablamos de labios incircuncisos que tienen que ser circuncidados, como el corazón tiene también su prepucio y tiene que ser circuncidado. Y eso es una cosa que tenemos que trabajarlo, bueno, a través de la profundización sobre la fe, del crecimiento de la fe, y ya Dios proveerá como a nivel general que va a realizar eso que todavía no se ha realizado. Pero tenemos toda conciencia de que estamos en esa situación y que tenemos que cambiar. Otra cosa que quería recordar, como usted hizo también, el escuchar, ¿no? Jesús también en Marcos 12, porque la escucha Israel, ¿no? De eso, que la fe viene por el oír, ¿no? Por escuchar la palabra. Es una enseñanza que, bueno, quiero decir dónde sacó Jesús, pero que está en el Nuevo Testamento, está en Jesús. Y eso es muy importante también. Sin embargo, no siempre todos tienen que escuchar la misma palabra que aprendo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan 10. Porque en Juan 10 Jesús tiene sus ovejas que escuchan su voz y la siguen, es decir, que no todas son ovejas de Jesús. Tiene otras ovejas que son de su redil, que serían los gentiles. Bueno, ¿quiénes son sus ovejas? Es un tema aparte. Y a los judíos le dicen, ustedes no oyen mi voz porque no sois de mis ovejas. No porque son malos, no porque son rebeldes, sino porque no son de sus ovejas, no tienen que escuchar. Es otro camino. Jesús viene a abrir un camino para el mundo, para los gentiles, y no a llevar a los judíos a ese camino. Pablo lo dice en varios lugares también, pero no entremos en eso. Pero sí quería poner el acento, recalcar de que es un tema que tendríamos que profundizar sobre los dos caminos de salvación por el momento, ¿no? Al final va a ser un solo camino, no entremos en eso. Bueno, como usted dijo, también recordó a Kores, a Ciro. La tradición judía lo considera a Ciro con características mesiánicas, ¿no? Claro. Mesías Ben Yosef, pero no importa, pero le da categorías mesiánicas también a Ciro. Hay tradición que dice que es un nieto de la reina Esther, pero ya es otra historia. Son tradiciones que no tienen nada que un comentario al margen. Bueno, hasta ahí nomás quería, le agradezco muchísimo los temas que he tratado, que me ha hecho pensar sobre muchas formas muchos aspectos de cómo interpretar las escrituras. Desde ya, muchísimas gracias, profesor Soding, y a su disposición. Gracias a vos, Joel. Me gustaría que alguien nos cuente, por ejemplo, la tradición de la Memra. Memra. A ver.
Membra, a ver, porque tiene que ver con esto, con la, ¿no? Con la presencia, ¿no? A ver cómo... No quiero, yo no soy rabino, no quiero meterme en cosas, pero mimbra viene la palabra también de decir, ¿no? De amar, de Homer, ¿qué? Claro. Una mimbra es un dicho, pero no, ahí nomás no quiero. Bien. No quiero, Muy bien, gracias. Bien. Bueno. Si me permiten, gracias Padre Sodin, la verdad, me llegaron sus palabras. Y quiero recordar a un autor judío que no forma parte de lo más convencional del judaísmo rabínico, pero que es de una espiritualidad profundamente judía, Martin Buber, para quien Le di un golpe al agua. Para quien Dios es eso que se hace presente y sucede en el encuentro entre yo y tú. En el encuentro que es la palabra, porque el encuentro es comunicación. No sé si sonora, no sé si palabra sonora, pero es una palabra, eso. Y lo asocio a esto que proviene de la cultura judía con una frase: ayúdenme ustedes porque no conozco tan bien el Nuevo Testamento, todavía no lo he estudiado lo suficiente, pero en algún lugar Jesús dice: allí donde dos de ustedes se reúnan, ¿no?, y hablen de mí, allí estaré presente. Entonces, perdón si no lo cito exactamente, porque repito, no lo tengo estudiado, ¿no? Pero es tradición judía. ¿Cómo? Es tradición judía, claro. Yo creo que es tradición judía y son palabras de Jesús. Y son palabras de Jesús. A eso iba, ¿no? Que más allá de que seamos todos seres humanos y estemos buscando acercarnos unos a otros para conocernos, para colaborar, para hacer un mundo mejor. Yo creo que en el plano ya de la espiritualidad y de la fe, también tenemos cosas en común, judíos y cristianos. Por ejemplo, esto de que la palabra que nos une, la palabra del encuentro, es la manifestación y presencia de Dios, que se expresa de maneras diferentes, este concepto, en las dos tradiciones. ¿Qué piensa usted de esto, padre? Está perfecto, creo. A ver, cuando los evangelios, que llamamos sinópticos, intentan resumir con una pregunta a Jesús: ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿O qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no pone ningún mandamiento nuevo, toma dos preceptos del Antiguo Testamento, los une y dice: esto es lo que hay que hacer. O sea, ya está dicho lo que hay que hacer. Solo que hay una especie de, vamos a decir así, jerarquización o cualificación bajo el amor a Dios y el amor al prójimo, como el camino, los dos amores unidos. Así que ahí hay una... Y creo que lo otro es que para que eso no quede a nivel individual, digamos, la instancia comunitaria, la comunidad como signo y, diría, prueba de la verdad del amor, es el momento en el cual la comunidad, que es en Mateo 18, ese es el texto del que citaste, Marcelo, es el capítulo 18 de Mateo, que es todo un sermón sobre cómo vivir en comunidad, que comienza diciendo quién es el más grande, la pelea por los puestos, por los privilegios, y Jesús toma un niño y lo pone en el medio y dice: si no se hacen como este niño, no van a entrar en el reino de los cielos. El pequeño, el que no cuenta, tiene que estar en el centro. Y luego, entre ustedes, tienen que buscar la manera de
de aceptarse, de no hacerse daño si tu hermano peca, que háblale en privado, etc. Y como eso probablemente lo supere, van a tener que orar. Van a tener que orar. Y no basta la oración de cada uno. Van a tener que ponerse de acuerdo para orar por el hermano que hace daño, para orar por ustedes, para tener esta experiencia de amor. Entonces ahí ese es el contexto, la realidad difícil de la vida fraterna, Un amor en serio que tiene que asumir que aún entre hermanos nos hacemos daño. Si tu hermano peca contra ti, es muy realista. Y entonces la comunidad sufre, y Jesús en esa comunidad propone exactamente esto. Para que haya presencia, tiene que haber este encuentro. No quiero meterme en la tradición que no me corresponde, pero la tienda del encuentro no estaba dentro del campamento, estaba afuera. Estaba afuera. Porque Dios no podía habitar en medio de un pueblo que todavía no viviera plenamente la alianza. Entonces había que salir para el encuentro. Cuando sea pleno, Dios estará dentro, habitando, como dice Sofonías, ¿no? Cuando aparte de ti los oprobios, entonces yo voy a estar en medio, pero tienen que llevarse bien para que yo esté en medio, ¿no? Perdón, Beni, estás levantando la mano. Sí, un gusto, Padre Schoening. Muy sólida y realmente interesante la exposición. Quiero hacer algunos comentarios humildemente como aportes. En Pirkei Avot, en Tratado de Sabiduría, entre otras cosas importantes y que hace a los educadores en la transmisión, dice Jaim vemavet beyat alashon, la vida y la muerte pende de la lengua. Está claro que tiene que ver con la palabra. La palabra es generadora de vida o generadora de muerte. Y esto nosotros lo vivenciamos en la vida cotidiana, donde una palabra puede estimular, emocionar y empoderar al otro, y una palabra lo puede devastar. También quiero comentar que uno de los rabinos importantes como Dov Soloveitchik, en un trabajo sobre la salida del pueblo hebreo de Egipto, hace una relación entre lo que es la esclavitud y lo que es la libertad. Y recuerdo cuando él trata de describir que el esclavo no es dueño de la palabra, el esclavo padece el silencio, el esclavo rumía como los animales, no tiene la palabra. Y el mandato fue salir de Egipto para adquirir la palabra, lo cual implica la palabra es libertad. Gracias, Beni, amén, amén. Bueno, Mitzrayim quiere decir encerramiento, ¿no? Claro, Joel, justo no es casualidad, porque en hebreo se dice Mitzrayim, que es Egipto. Viene del infinitivo tsar, que es encerrado, que es estrecho. La traducción es estrecho. Ese estrecho te va a acogotar para hacer Por eso me pareció siempre importante, y uno transmite cómo la palabra tiene que ver con la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el psicoanálisis, perdón, iba Marcelo, a decir adelante, algo que casi desentona, que es que desde el psicoanálisis, si uno es esclavo de sus angustias, puede encontrar la libertad poniendo en palabra para poder escucharse y entender qué es lo que le angustia y así llegar a la libertad. Sí, sí. Lo que se puede contar se puede vivir, dicen, ¿no? Que lo que se puede contar se puede vivir. Beni, gracias. Me acordaba de los gemidos, porque el pueblo en Egipto no tenía palabras, pero gemía.
Así Y es. aunque no estaban gimiendo hacia Dios, Dios escuchó esos gemidos y respondió a los gemidos. A mí me parece fuertísimo, porque hay tanta gente que solo gime y ni siquiera gime a Dios, y Dios escucha ese gemido y lo siente como un clamor para responder. Me parece realmente una preciosura de fineza de lo que es la palabra, ¿no? Gemido. A veces no queda sino un gemido. El pueblo gemía y Dios lo escuchó. Muy bien. Está Rubén, ¿no? Sí. Andrea. ¿Puedo? Quizás sea de contexto quitado, pero veo una relación cuando nosotros como editorial estábamos buscando para traducir los textos a otros idiomas. Una preocupación que teníamos era llevar la palabra escrita en otros lenguajes actuales, y uno fue el guaraní de Paraguay. Y tuvimos que estudiar un poco también la cultura, evidentemente. Resulta que los guaraníes, los históricos, en su sistema social no tenían cárceles, no existían, el terreno no permitía, ¿no? Ellos nos construyeron grandes ciudades y no tenían piedras, y era un tema, ¿no? Y todo estaba vinculado con la comunidad, todo con la comunidad. Y la comunidad se reúne en torno a la palabra. Nie. Y una forma de decir a una persona te portaste mal o tuviste es te dejamos sin palabra. Te sacamos de la comunidad, te dejamos sin palabra. Entonces, la palabra es como constitutiva no solamente de la persona, sino de la comunidad. Y es un hecho antropológico, yo diría, independientemente de nuestras comunidades, nuestras creencias, nuestros credos, nuestras religiones, nuestros ritos, al ser una comunidad que, de guaraní, de no sé cuántos años, ¿no? Quería decir eso por la correlación que encuentro incluso con esto, con Misraim, y que es muy bueno, sinceramente. Y lo otro que me gustaría que una vez se desarrolle, quizás no es el momento ahora, pero es lindo, la palabra, Gerardo Soy, y también Marcelo, Andrea, la palabra y la memoria, la palabra que queda en la memoria, ¿no? Exactamente, sí. Como la memoria, la recuperación de las palabras que nos quedaron, constituyen nuestro ser, nos hacen constituir. Nosotros somos casi como una palabra que nos dijeron un día y nos la creímos, y en base a eso construimos nuestra vida. La palabra memoria viva, no una memoria por repetición, ¿no? Sí. Solamente Sí, eso. sí, gracias Rubén. Traes un tema inmenso, que es el tema de la tradición, porque lo que estás diciendo es exactamente la tradición. Claro. O sea, la memoria es lo que nos ha traído, nosotros somos traídos, ¿no? Y entonces vivimos desde una tradición, y en tradición es entrega, ¿no? Nos han dado la vida, el lenguaje. Entonces, creo que aquí el tema de escritura y tradición, o palabra y vida, que tienen una historia teológica y cultural muy importante. Basta pensar que el hebreo con puras consonantes no se puede leer. Uno tiene que saber la tradición de lectura para poder pronunciar la palabra escrita. O sea, ya desde el principio, como lenguaje, no se puede quedar uno en la letra sin la tradición, en la escritura sin la tradición. Es necesario para poder leerlo, ¿no? Y de hecho hay puntuaciones diferentes que hacen que se pueda leer de un modo o de otro, porque son tradiciones de lectura diferentes, ¿no? Entonces, me parece que traes el gran tema de la tradición, el gran tema de la tradición en la vida, que es memoria y es relectura también, reinterpretación, ¿no? Si uno piensa que el deuteronomista tenía una versión antes del exilio, quizá con Josías. Pero cuando fueron al exilio, el pueblo tuvo que decir, algo no entendimos mal, interpretamos mal la historia. Tenemos que volver a pensarla, esta experiencia nos hace volver
para reinterpretar qué significó lo que hemos vivido, con responsabilidad, con lo que sea. Y para eso hubo que ir más atrás. Porque el exilio lo que hizo fue ir aún más atrás. Me parece que esos son escuelas de vida, ¿no? Crisis profundas hacen revisitar la memoria de los orígenes y encontrar profundidades mayores. Uno piensa en el exilio, no sé, podemos pensar en otras, en la misma existencia de los judíos en el Imperio Romano, la experiencia de los discípulos ante la muerte de su maestro Jesús, etcétera, ¿no? Pero me parece que eso está bueno. Así que está, sí, esto que decís. Y a veces yo decía a algunos, intentá a un chiquito de 5 o 6 años no hablarle por un rato en una reunión familiar, no hablarle. Ya está. Y vas a ver cómo se grita como loco, porque no puede soportar que no le hablen. Si no te hablo, no existís. Fíjense en nuestro lenguaje, no nos hablamos. Eso quiere decir que estamos separados. No nos hablamos. Y la desesperación de que, aunque sea un mensajito, contestemos un mensajito el día del cumpleaños para saber que existís. Hubo una película famosa, El secreto de sus ojos, argentina, hace años, con una escena memorable de alguien que había hecho justicia por su propia mano y encerrado en su casa a un asesino y no le hablaba, le daba la comida, y viene y lo visita y no dice, dígale por favor que me hable, aunque sea que me insulte, pero que me hable, porque mientras me habla soy alguien, si no me hablan yo no existo, no soy. Es verdad, somos constituidos por el lenguaje totalmente. Y ese lenguaje es la tradición. Es la tradición, es la vida entregada. Lenguaje de todos los órdenes, ¿no? Pero no solo palabra, pero quiero decir. Sí. Bueno, perdón, me dejé llevar, disculpen, ya estamos casi en hora, perdón. Gracias. Gracias por dejarte llevar. Hay un video de 1 minuto y algo de un bebé que nació sordo y que al poquito tiempo le pusieron implantes cocleares y escucha por primera vez. Y han filmado el momento en el cual la mamá, por primera vez, le habla a su hijo y cómo el hijo reacciona. Pues si quieren, búsquenlo porque vale la pena, es cortísimo. Y entonces es totalmente espontáneo, ¿no? La mamá, lo primero que le dice al bebito es su nombre. Lo llama por su nombre. Es la primera palabra que le dice, su nombre. Y el niño, el bebé, la escucha por primera vez y sonríe. Responde a la palabra que lo nombró, ¿no? Y yo pensando en eso, ¿y por qué? Digo, porque esa voz ya la escuchó antes. Cuando estaba haciéndose, esa voz lo iba haciendo desde dentro. Es una palabra que hizo su carne desde dentro y que ahora, escuchada desde fuera, resuena. Hay una resonancia entre la palabra primordial que nos hizo y la palabra que nos llega como anuncio nuevo, y uno ahí sabe que es verdad. Sabe que es verdad. Eso es una maravilla. Es la verdad del encuentro, ¿no? En la palabra que nos hizo y que nos llama por el nombre, ¿no? Bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero creo que estamos en terrenos de excelentes terrenos. Bien, ahí estamos. Bueno, no sé, Andrea, si das la palabra al doctor Paul, porque estamos en hora, ¿no? Y hay que ser respetuosos, como dice Marcelo, hay que ser respetuosos. Hay que respetar la palabra, entonces. Exactamente. Sí. Muy bien. Exactamente. Respetarla.
Bueno, entonces nos vamos acercando a este maravilloso, al final de esta maravillosa reunión tan nutritiva. Paul, ¿estás allí? No, discúlpenme. La verdad es que, escuchándolo al padre Gerardo, recorrí un camino que me introyectó a muchos recuerdos de mi propia experiencia vital. Pero no los voy a cansar con eso. Simplemente le quiero agradecer al padre Gerardo la posibilidad que me dio y que nos dio de recorrer esos caminos. Hemos hablado, déjenme sin embargo que haga una observación por lo menos. Hemos hablado de la virtud performática de la palabra y ese es un tema de una tremenda profundidad. Pero yo creo también en la virtud performática del silencio, como pareja inescindible de la palabra. Lo verá Shelokim era Bikol Mamataka. En el delicado silencio también encontramos al Supremo Hacedor. Eso me deja reflexionando, evidentemente. Ahora, la palabra para nosotros es un medio de encuentro. Es un medio de reconocernos como yo y tú, diría Buber. La palabra para nosotros también genera memoria. Pero les reitero, hay ciertos fenómenos frente a todo lo cual todo lo que puedo hacer es guardar silencio. Y el ejemplo más evidente para mí es la Shoah. ¿Qué puedo decir de la Shoah? Mucho y nada. Padre Gerardo, 1.000.000 de gracias por este viaje maravilloso que nos ha hecho hacer y que espero que se repita. Gracias a ustedes, Paul, por la paciencia de escuchar, la receptividad y la comunión que aquí se va generando en la palabra, en el espíritu, en lo humano que somos y en lo que el Señor va haciendo con nosotros. Muchas gracias de corazón. Bueno. Y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Con todos Amén. nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén. Amén. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Una palabra de aliento para la próxima. Gracias. Gracias.